Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Díaz. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante que en la actualidad se ha salido un poco de las manos del gobierno y de los entes encargados de velar por los derechos y protección de la integridad de las mujeres. Vamos a contar hoy con la compañía y opiniones de Jessica Castañeda, Jenny Rojas, Paola Cera. Este tema es un tema muy importante, como lo decía anteriormente. El tema es sobre la violencia de pareja y de género. Y es muy triste que las cifras no descienden y que en la actualidad no tengamos una política clara para poder atacar de fondo la violencia contra las mujeres, la cual es uno de los peores crímenes que se presentan no solo en nuestro país, sino a nivel global. De pronto algunas se preguntarán qué es la violencia de género. La violencia de género es considerado no solo una violencia física, sino también una violencia psicológica. Además de tener en cuenta que esta violencia incluye aspectos como retención económica, abusos sexuales que son ejercidos por la pareja o con algún tipo de persona que hayan tenido alguna relación sentimental. La violencia de género se ha convertido en un problema social. Los casos de muertes por violencia de género no dejan de aumentar a pesar de todo el esfuerzo institucional que se está llevando a cabo por combatirla. En la cuarta conferencia mundial sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, se considera que las causas de violencia de género son que socialmente la mujer se encuentra en una posición de subordinación con respecto al hombre y además la desigualdad que existe actualmente entre hombres y las mujeres, predominando la autoridad del hombre. Y esto conlleva a la discriminación contra las mujeres, impidiendo así el desarrollo de cada una de ellas. En esta conferencia también se aseguró que esta desigualdad y proclamación de poder en el hombre ha ocurrido a lo largo de la historia, por lo que se encuentra arraigada en nuestra sociedad y es algo que la ha ido afectando poco a poco. ¿Qué opina mi compañera Jessica? Bueno, pues yo opino que esta problemática ha sido retomada desde distintas posturas socioculturales, históricas, políticas, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud, el término de violencia es el uso intencional de la fuerza física con amenazas contra uno mismo o a otras personas o a un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o bien sea la muerte. Desde la perspectiva política se concibe por violencia cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento ya sea físico, sexual, psicológico, económico, y las amenazas de tales actos como la coacción o la privación arbitraria de la libertad bien se presenta en el ámbito público o en el ámbito privado, como lo señala el Congreso de la República de Colombia en la Ley 1257 en el artículo 2. También en esta ley, en el artículo 3, identifica tipos de violencia contra la mujer como lo es la violencia psicológica, que es la consecuencia proveniente de la acción destinada a controlar las acciones, comportamientos y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, manipulación, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, a la autodeterminación o el desarrollo personal. Otro punto es la violencia patrimonial o económica. Este tipo de violencia es apoyada en la cultura dado a los roles de género que se han construido según el sexo, es decir, ya sean hombres o mujeres. Esta construcción social ha determinado que el rol femenino está asociado a tareas relativas como a la reproducción, a la crianza, a los cuidados, el sustento emocional. En otras palabras, la sociedad ha definido que la mujer solo es buena para desempeñarse en las labores domésticas, a diferencia de los roles masculinos, pues porque estos están vinculados con tareas que tienen que ver más con el ámbito productivo, como el mantenimiento y el sustento económico, y se desarrollan principalmente en el mundo público. El tipo de investigación empleada con respecto a este tema, el cual se ha considerado apropiado para llevar a cabo una investigación, ha sido la investigación documental, que es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materias impresos u otros documentos. Además, también es de considerar que representan diferentes conceptos y datos cuantificables junto con las características de la violencia de género y sus consecuencias,
así como los diferentes factores que intervienen en el proceso de la violencia. Se ha analizado mediante la extracción de varios documentos y fuentes secundarias de otros actores que han sido y que han permitido el mayor soporte de veracidad al estudio. Además, también estas fuentes de información han sido libros, artículos de revistas y periódicos, publicaciones y materias legislativo y registro indexadas entre los años 2017 y el 2021, el cual se estableció en el análisis de los resultados a partir de la revisión documental desde el contexto nacional, internacional y regional. Además, también el proceso lo rescatamos de las identidades, las actitudes de tendencias en las relaciones de noviazgo en los diversos escenarios, las consecuencias de estrategias buenas para las prácticas en la lucha de adaptar la violencia de género. También es considerable que la violencia de pareja a través de medios electrónicos en adolescentes mexicanos, al conocer la manera en que los adolescentes se comunican, interactúan y se relacionan en pareja romántica por medios electrónicos. Los resultados obtenidos muestran coincidencias con las investigaciones realizadas en contextos diferentes, demuestran influencia en estereotipos de géneros en las relaciones iguales durante la adolescencia. Se muestra además también la necesidad de continuar desarrollando en los centros educativos los programas de educación durante adolescencia y se aprecia la fuerte influencia de las creencias estereotipadas de género y las preferencias entre las relaciones. Es de considerar que las mujeres víctimas de violencia de género y ingresaron a los centros de acogida tuvieron una edad media cercana a los 34 años de edad. Las intervenciones de polivictimización que surgen muchas mujeres es considerar que la situación de maltrato vidas en el pasado ejercida por personas de diferentes parejas o parejas actuales. La mujer debe trabajar en la experiencia de conceptos terapéuticos adecuados. El, el sexismo como predictor de la violencia de pareja en un concepto multicultural con el modelo estructural muestra del conjunto de manifestaciones respecto al sexismo que han sido analizadas y explicadas sobre las debilidades de la violencia en las relaciones de pareja, discutiendo las implicaciones de hallazgos. También además analizando las formas de sexismo se considera un predictor válido en la violencia para hombres y mujeres. Es de considerar que la población inmigrante presenta mayor vulnerabilidad en las creencias de actitudes tolerantes en la violencia contra las mujeres. Al realizar la revisión documental sobre la violencia de género en mujeres entre los años 2017-2021, se identifica que la violencia de género y de pareja en jóvenes adolescentes desde los medios electrónicos y sus preferencias relacionales en adolescentes de México, Colombia y España destacan que las mujeres son las principales víctimas de violencia de género, siendo el sexismo como predictor de esto. Teniendo en cuenta su justificación y el análisis del autoconcepto en las víctimas de violencia de género y en relaciones de pareja de adolescentes. También en relación al análisis del autoconcepto en las víctimas de violencia de género entre adolescentes, tenemos que al sufrir violencia entre las relaciones de pareja, tales como la violencia sexual, las amenazas, estas interactúan en la dimensión emocional y físico en los jóvenes, teniendo un nivel menor en el autoconcepto en víctimas de los diferentes tipos de violencia. Pero también al tener un autoconcepto positivo nos ayuda a prevenir las conductas agresivas, problemas de ansiedad y depresión. También en los adolescentes se presentan sentimientos de soledad. Por eso hay que trabajar las etapas del desarrollo infantil y en adolescentes. También se dice que al realizar la comparación de tipos de violencia de género se identificó que el sexismo es el principal predictor de la violencia de pareja. En un contexto multicultural
Se observa que la predisposición de las elecciones mutuas de los adolescentes del mismo sexo y las actividades escolares demuestra influencia en estereotipos de géneros en las relaciones iguales durante adolescencia. Muchas gracias.